Soy Alicia Cercado Mancero, residente en Ecuador, preocupada por los problemas sociales que hoy afectan mucho a la sociedad y motivada por uno de los problemas más graves que observamos a nivel de todo el mundo, como es el embarazo en los adolescentes. Me vi motivada pues, a estudiar los factores psicológicos y sociales que influyen en el embarazo de las adolescentes de 12 a 17 años en el Colegio Fiscal Dr. José María Velasco Ibarra de la ciudad de Milagro, Guayaquil, Ecuador, Guayas, Ecuador, 2013-2016. Considerando que el embarazo es uno de los problemas, el embarazo en adolescentes es uno de los problemas más graves que ocurren en esta sociedad, es cuando nosotros podemos observar grandes grupos de adolescentes que han abandonado las aulas de clase, que han realizado actividades que no los encamina o no los ayuda a desarrollar de manera favorable. Hemos analizado a profundidad a través de este estudio y encontramos que la Organización Mundial de la Salud ha estudiado y nos emite en sus informes que 16 millones de adolescentes embarazadas dieron a luz durante un año. Considerando que el embarazo es uno de estos problemas, podemos observar que se ha convertido en uno de los problemas más importantes de la sociedad actual, ya que de repente los adolescentes tomaron el camino de ser hijos teniendo hijos, o sea, siendo niños que tienen hijos. Actualmente el embarazo en adolescentes se ha convertido en un problema muy importante para la sociedad. Como vemos, hoy por hoy los niños que tienen hijos parece ser el estilo de vida social que han adoptado las poblaciones de adolescentes. Y esto hace pues que el problema se incremente cada vez más. Y ante esta situación que es mundial, podemos decir que es un problema grave de salud pública a nivel mundial. Las madres adolescentes son de alto riesgo y presentan una tasa de mortalidad materna muy alta, ya que existen resultados adversos para cuando estas niñas llegan a ser madres. Esto lo podemos relacionar con el alto índice de mortalidad infantil o cuando los niños nacen prematuros, además con malformaciones o con problemas de alto riesgo para tener problemas respiratorios que los pueden llevar hasta el incremento de la mortalidad infantil. También es importante que analicemos que estas madres adolescentes en muchas ocasiones ponen en riesgo su vida y junto con ellas la vida de su producto. Para analizar estas altas tasas en nuestro medio, hemos analizado cuáles son los factores psicológicos y sociales que se le atribuyen a este problema. Es muy importante que podamos analizar que las adolescentes son mayormente expuestas a estos factores de riesgo, ya que ellas viven esta etapa de transición de manera muy tensa, sufren mayores niveles de estrés, incomprensión, tienen sentimientos de culpa, problemas de insatisfacción sobre su desarrollo personal. En muchas ocasiones las chicas tienen que abandonar sus estudios, lo que les hace sentir sentimientos de culpa, baja autoestima, que las puede llevar a la depresión y consigo hasta la muerte. En Ecuador, la cifra estimada por el Grupo Interagencial del Banco Mundial, Organización Mundial de la Salud, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, y el Fondo de las Poblaciones de las Naciones Unidas, UNFPA, fue de 107 por 100.000 nacidos vivos para el año 2014 y ha sido ajustada a una razón de muerte materna de 64 por 100.000 nacidos vivos para el año 2015. Asimismo, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos indica en el Anuario Ecuador en cifras
nacimientos y defunciones del 2012, la razón de muerte materna fue de 60.4 por 100.000 nacidos vivos y 57.56% de muertes maternas ocurrió en los hospitales públicos. Bajo esta óptica de los datos referenciales expuestos, esta investigación se centró en varios factores principales como son el conocimiento sobre la sexualidad, la salud sexual y reproductiva, complicaciones en el embarazo, métodos anticonceptivos, ingresos económicos, familiar, características del comportamiento social, tipo de familia y percepción del comportamiento familiar frente al embarazo y las consecuencias. Los mismos que fueron estudiados en adolescentes de 12 a 17 años en la unidad educativa Dr. José María Velasco Ibarra de la ciudad de Milagro, provincia del Guayas, para identificar y analizar a profundidad los factores psicosociales que inciden en el embarazo de las adolescentes objeto de estudio. Para plantear nuestra pregunta de investigación, nos preguntamos ¿cuáles son los factores psicosociales que influyen en el embarazo de adolescentes de 12 a 17 años del Colegio Dr. José María Velasco Ibarra de la ciudad de Milagro? Y uno de los objetivos principales es determinar cuáles son los factores psicológicos que influyen en el embarazo adolescente de 12 a 17 años de la unidad educativa Dr. José María Velasco Ibarra de la ciudad de Milagro. Los objetivos específicos están orientados a identificar los factores psicológicos, como son las características del adolescente, conocimiento sobre la sexualidad y salud reproductiva, así como las complicaciones del embarazo y el conocimiento sobre los métodos anticonceptivos, que contribuyen a la prevalencia del embarazo en la adolescencia. Otro objetivo es identificar los factores sociales, entre esas las características del comportamiento social, actividades en el tiempo libre, tipo de familia y percepción del comportamiento familiar frente al embarazo de las adolescentes y sus consecuencias, que influyen en las adolescentes de 12 a 17 años de edad. E identificar los factores económicos como son el ingreso económico y el nivel socioeconómico de la familia o representante legal de las adolescentes en estudio. La metodología empleada para esta investigación es con un enfoque cuantitativo, tipo no experimental, transversal, descriptivo. Se estudió una población de 2.576 chicas, estudiantes del colegio antes mencionado, y se seleccionó una muestra de 335 y nuestra unidad de análisis son las estudiantes adolescentes, embarazadas o no embarazadas. Las técnicas utilizadas para la recolección de datos fue una encuesta y la observación, considerando los aspectos éticos como es el consentimiento informado y la autorización por parte de la máxima autoridad de la unidad educativa. El instrumento utilizado fue un cuestionario, el mismo que fue validado a criterio de expertos o de especialistas. Los resultados encontrados podemos ver que la edad y lugar de residencia de las adolescentes de 12 a 17 años del Colegio Dr. José María Velasco Ibarra de la ciudad de Milagro durante el periodo 2013-2016 corresponde, hemos seleccionado las embarazadas y no embarazadas, de las cuales el mayor porcentaje oscila entre los 15 y 16 años. Podemos ver allí el 46%, y en las no embarazadas el grupo mayoritario es de 13 a 14 años, que corresponde al 40%. El lugar de residencia, estas chicas vienen del sector rural y urbano, en un 78%. Los factores psicológicos que influyen en las características de los adolescentes podemos ver además en las características de acuerdo a las etapas de la adolescencia, y tenemos así la adolescencia temprana. El conocimiento que tienen las chicas que están embarazadas corresponde a un 66.67%, cuya característica con la que se identifican es que pierden el interés por los padres, y para las no embarazadas centran su interés en la edad en la que inicia la menarquia.
Para la adolescencia intermedia, el inicio de la experiencia y actividad sexual y asumen conductas generadoras de riesgo, a las embarazadas corresponde el 54 a 76% y a las no embarazadas, ellas centran su mayor conocimiento en que desarrollan los órganos de la reproducción y se producen cambios físicos, con un 38 a 57%. Con respecto a las características de la adolescencia tardía, podemos ver que el conocimiento que tienen las adolescentes investigadas es que estar embarazada no garantiza que madura su carácter y conductas en un 57.14%, mientras que las no embarazadas en un 52.90%. Estos resultados comparados con que concilian con los padres y sus valores, reflejan actitudes más adultas, bueno, podemos ver que el porcentaje en realidad es mínimo y esto hace que podamos inferir sobre que la conducta de los padres no siempre es la más adecuada o no siempre es la más acertada para orientar a sus hijos, principalmente a las chicas con respecto a sus características y cómo deberían desarrollar mecanismos protectores para evitar uno de estos problemas graves, como es el embarazo en las adolescentes. Todos conocemos que si las chicas van identificando en qué etapa están y logran desarrollar mecanismos protectores, pudiéramos tener una población con mayor característica para decir no a los grandes riesgos que tiene propios de su edad. El conocimiento sobre sexualidad y salud reproductiva como factor psicológico que influye en el embarazo adolescente, podemos ver que entender los cambios del cuerpo y considerarlos como normales, siendo esta una de las características de la sexualidad, para las chicas embarazadas corresponde un 52-38% y las no embarazadas con un 55.29%. Otra característica es que inicia al nacer y se manifiesta por sentimientos, emociones y acciones para las embarazadas con un 11.90% y para las no embarazadas con un 18.43%. Cabe recalcar que las señoritas no tienen el conocimiento o no son capaces de diferenciar entre la sexualidad y la salud reproductiva. Esto hace que tanto en la información como ellas procesan, más el conocimiento que ellas manifiestan, es que da a entender de que para ellas es lo mismo sexualidad y salud reproductiva. Sin embargo, cuando observamos que para las no embarazadas, dice que es una característica que inicia con el nacimiento, nos da pues la esperanza de que si las estudiantes estuviesen bien informadas, probablemente disminuiría el factor de riesgo para este problema, que como ya lo hemos dicho es muy grave y está considerado a nivel mundial. Ahondando un poco más en este conocimiento sobre la sexualidad, otro de las características que describen al conocimiento que tienen sobre sexualidad y salud reproductiva es que le da vergüenza hablar de sexo, según respuesta dada por el 19.05% de las chicas embarazadas y un 6.14% de las no embarazadas, que manifiestan que la satisfacción de necesidad y deseo sexual para ellas es una de las características sobre este tema. Esto también nos pone en evidencia que el conocimiento que tienen las chicas sobre la sexualidad y la salud reproductiva es en realidad muy superficial. Esto hace que ellas no sean capaces de valorar los efectos que trae consigo no enfrentar los cambios propios de su desarrollo psicológico y social propio de la adolescencia. El conocimiento, otra de las características en conocimiento sobre sexualidad y salud reproductiva importante que podemos ver es que el derecho de la pareja a ejercer su sexualidad libre de temor a un embarazo no deseado
con un 23.08% para las embarazadas y con un 10.58% para las no embarazadas. En contraste con que las personas pueden tener una vida sexual segura y satisfactoria para las embarazadas en un 41.03% y para las no embarazadas en un 45.05%. Estos datos que un poco nos orientan a entender que las adolescentes, como decía anteriormente, su conocimiento es muy superficial. Si para ellas tener derecho a ejercer su sexualidad libre y sin temor está en un valor un poco bajo, esto nos hace entender que para ellas es un derecho, pero que las consecuencias no pueden ser medibles. Que tienen derecho a su vida sexual y segura es parte de los derechos de la salud sexual y reproductiva, que de no ser bien interpretado podría ser asumido por estas adolescentes para creer que deben disfrutarla. De hecho, el que el 41.03% digan o se identifiquen con esta característica nos da la oportunidad de entender que para ellas es necesario pasar por esta etapa y sin medir las consecuencias. También para nosotros fue muy importante preguntarle cuál es la fuente de información como un factor social, ya que las adolescentes deberían estar muy bien informadas sobre cuáles son los métodos que podrían evitarles estos embarazos. Y parte de eso, como hemos analizado, es el conocimiento y la información recibida según la población estudiada. El 57.14% de las chicas embarazadas dice que recibió la información en el colegio, mientras que las no embarazadas, en un 34.13%, también dice que en el colegio. Con respecto a otro valor importante es que las chicas, en un 21.16%, dice que ellas adquirieron el conocimiento a través de los medios de comunicación masiva. Entonces, aquí deberíamos entender que los medios de comunicación juegan un papel importante en la información que estas adolescentes pudieran tener y que ésta pudiera ser interpretada como positiva o negativa. El conocimiento sobre los métodos anticonceptivos es otra variable que hemos estudiado y que nos parece importante poder determinarla, ya que es parte de la educación sobre la salud reproductiva. Y bueno, dentro de las embarazadas encontramos que el 11.59% conoce el condón, y las no embarazadas en un 88.41%. Con respecto a que no conocen ningún anticonceptivo, que es el valor más bajo, y también la abstinencia sexual, que también está en un valor importante, como es en el 90% en las no embarazadas y un 10% en las embarazadas, nos lleva a la reflexión de que el uso del condón es el método más conocido, es más accesible, pero que todavía a la población, tanto adolescente como adulta, le toca todavía reflexionar y le toca romper ese paradigma de que el sexo es mejor sin el condón, porque analizando las consecuencias, tener sexo sin condón, pues no solo evita un embarazo, sino que también hace que le evite una enfermedad de transmisión sexual, entre ellos el VIH-Sida, que es uno de los problemas que más afectan a la sociedad. Dentro de las características del comportamiento social identificado por las adolescentes está la característica como es la amistad y aceptación para las embarazadas en un 59.52% y para las no embarazadas con un 70.99%. Esto con respecto al aumento de confianza y autoestima o la convivencia difícil entre uno y otro, o que desarrollen y interactúen en la sociedad, es en realidad muy alto. Nos preocupa también que el mantener relación estrecha entre uno o dos personas
para las embarazadas con un 9.52% y para las no embarazadas con un 4.78%, a pesar de ser valores bastante bajos, nos llama la atención el que ellas se identifiquen con que se puede tener relación estrecha con una o más personas. Esto nos motiva a pensar que la promiscuidad podría ser otro factor que está interviniendo en el embarazo de las adolescentes y que es un problema social que va a ser muy difícil controlar, ya que las actividades que los chicos realizan pues no son muy públicos. Generalmente mantienen cierto grado de privacidad en donde los medios pues casi no tienen accesibilidad. Dentro de los otros factores sociales está la característica del comportamiento social, la actividad realizada en el tiempo libre. Como podemos ver, las actividades en la iglesia, chatear en la computadora, escuchar música, ir al cine, a la discoteca o tener paseos con los amigos, refleja el 38.10% para las chicas embarazadas y el 40.96% para las no embarazadas. Este dato es muy preocupante, ya que todos sabemos que si a través del chateo pudiera filtrarse mucha información personal, pudiera traficarse con fotografías o traficar pornografía. Esto hace pues que nos preocupe mucho, ya que estas actividades, a excepción de ir a la iglesia, que podría ser también un pretexto, decir que va a la iglesia y al final no ir, sino escaparse con sus amigos, es lo que hace que se pierda el control. Si analizamos el problema de las discotecas, hoy por hoy el tipo de bailes eróticos que los chicos practican los motiva al consumo de drogas y los motiva al consumo de sexo sin control. Esto es preocupante y creo que es una variable que debería estudiarse a mayor profundidad para poder trabajar con ellos y fortalecer su capacidad de decir no a estos eventos. En contraste con otra de las actividades consultadas, que era realizar deportes o realizar paseos con la familia, en realidad el porcentaje es muy bajo en contraste con los datos antes observados, como es para las embarazadas un 23.81% y para las no embarazadas un 18.43%. Fíjense ustedes que la juventud actual ya no practica mucho deporte, sus actividades no son de compartir socialmente, sino de compartir a través de estos espacios que hacen que más bien los expongan a mayor riesgo, tanto psicológico como social. De acuerdo al tipo de familia y percepción del comportamiento familiar frente al embarazo y las consecuencias en el adolescente, podemos ver que el 97.62% de las chicas embarazadas corresponde o pertenece a una familia funcional y las no embarazadas en un 83.28%. Con respecto a la percepción que tienen con respecto al comportamiento familiar, bueno, ellos ven, ambos grupos observan que sus familias son personas que les dan consejos de vida y que los va a ayudar a superarse, ya que son aquellos que les ponen límites. Este es otro tema, otra variable que pienso debemos discutirla un poco más o debería analizarse o que sea motivo de estudio, porque si vemos es la diferencia entre que yo pertenezco a una familia funcional y luego los efectos no son los esperados en una familia funcional. Entonces podría ser que esté en esta familia papá y mamá, pero que lo que realmente ocurre es que adoptan una conducta permisiva y los chicos hacen lo que más les viene a su mente o a su deseo de darse las escapadas con sus amigos. Y bueno, la permisividad va al extremo hasta consentirle que lleve a su pareja a la casa y cuando acuerdan lo primero que ocurre es el embarazo. Bueno, esta situación en realidad es muy preocupante y pienso que
A veces nos hemos dedicado más a estudiar los problemas biológicos en los adolescentes, pero que estos problemas sociales son muy importantes para cualquier otro tipo de estudio, ¿no? Las consecuencias del embarazo no planeado en la familia como factor social, también la percepción que tienen las embarazadas es que generalmente la pareja les abandona, y podemos ver un 7.25%, y en las no embarazadas con un 92.75%. Los problemas familiares, la inexperiencia para criar y cuidar al bebé, así como la expulsión familiar, son valores muy importantes y que debería llamarnos mucho la atención. En contraste con que vive en una familia funcional, no es posible que teniendo esta percepción las chicas incurran en este problema tan serio como es. Analizar, y al contrastar con los ingresos económicos, tanto familiar y como la identificación del nivel socioeconómico al que pertenecen las chicas, bueno, podemos determinar en las embarazadas que un 8.45% dice que su familia percibe el salario básico, mientras que las no embarazadas en un 91.55% identifican que tienen un salario básico. Considerando que en Ecuador para estas fechas el salario básico era de $345, llegamos a deducir que en realidad estas estudiantes viven o pertenecen a un estrato social de condición media-baja, y que aunque ellas se califiquen medio, la tendencia es que bueno, con ese salario, o tal vez atribuyendo a que un poco desconocen, estaríamos pensando que el nivel socioeconómico de alguna manera también influye en esta problemática, ya que probablemente sea que las chicas buscan escaparse con otras personas para satisfacer algunas necesidades insatisfechas que pudieran tener dentro de la familia. Y bueno, como conclusión de este trabajo hemos identificado que este estudio nos permitió conocer que la mayoría de los estudiantes se encuentran en una etapa de la adolescencia intermedia, dado que el desarrollo cognitivo es lo que está demostrado, y esta característica tiene que ver mucho con este pensamiento más reflexivo que han demostrado durante la investigación. A su vez se determinó la importancia que tiene para las adolescentes la amistad y aceptación dentro de un grupo social para pasar el tiempo libre conociéndose, formar amistades, intercambiar opiniones a través de redes sociales y diferentes escenarios sociales, cuyos escenarios sin control podrían ser muy negativos para la salud mental de los chicos, ¿no? El conocimiento sobre sexualidad y salud reproductiva de los adolescentes es medio, dado que a pesar de conocer los riesgos, y la gran mayoría ya ha iniciado su vida sexual usando como medida de prevención el preservativo. En cuanto a las complicaciones del embarazo en la adolescencia, los resultados indican que los estudiantes tienen un nivel bajo de conocimiento sobre estos temas, y de las adolescentes embarazadas podemos determinar que las variables embarazadas y complicaciones no se relacionan. Sin embargo, las variables conocimiento y salud reproductiva se asocian a las variables embarazo con el tipo de familia. Bueno, yo creo que este estudio nos ha mostrado todos estos factores que intentamos hurgar un poco más en los sentimientos de nuestras investigadas, y sería importante que nos motivemos a seguir investigando, a usar estas variables sociales como una dinámica para poder plantear situaciones positivas para los jóvenes, ya que la población joven es la esperanza del desarrollo de los pueblos a nivel mundial. Entonces nos queda el compromiso de seguir trabajando en este tema para poder plantear estas alternativas que nos permitan disminuir este problema tan grave como es el embarazo en las adolescentes.